vamos a hablar de un tema importante y de hecho vamos a tocar dos temas importantes en esta mañana. La motivación, puede surgir la motivación en nosotros hoy en medio de este evento y el de las estrategias. Y todos conocemos que hay un evento que está transformando la humanidad. Ya sabemos de la pandemia y de hecho creemos que va a aportar enormemente este seminario internacional que desde el día de ayer con extraordinarias ponencias se está realizando. Pero a mi criterio hay dos eventos que están transformando la humanidad. El primero es la pandemia y el segundo es este seminario internacional que está transformando a cada uno de los participantes que en toda Latinoamérica nos están acompañando. ¿Por qué? Porque estamos aportando, porque estamos ya preparándonos para ese cambio que está surgiendo. Hay un evento que está transformando la humanidad y ese evento puede surgir motivación, existe motivación, hay motivación a nuestro alrededor, podemos encontrar motivación. Déjame decirte que sí, y más que las respuestas te voy a decir que más que las respuestas es mostrarte dónde podemos encontrar desde una perspectiva diferente esa motivación. Hoy por hoy se está escribiendo la historia. Y noticia de último minuto, se te ha dado el rol principal. No importa si eres alto, si eres bajo, no importa si eres gordito, no importa si eres flaco, no importa si eres blanco, trigueño, amarillo, rojo, no importa. Se te dio el papel principal de ser protagonista en este evento, ¿sí? Eres el protagonista principal y en este juego hay dos, estás a la izquierda como la humanidad, como la raza humana y en el otro lado tenemos la pandemia. Así que tu lugar ya de sí en este evento adverso que está sufriendo a nivel global toda la humanidad, ya de hecho es un factor y un elemento motivacional. ¿Por qué? Porque tienes el rol. No, que no soy líder, que no me gusta ser líder, que bueno, me costó ser líder, pero bueno, agregamos un rol muy trascendental hoy en día y es que tú tienes ese aspecto motivacional porque de ti, de cada uno de los participantes, dependo yo, dependen todos los habitantes, todos los ciudadanos de mi país, depende toda mi familia, el sobrevivir y el preservar. Dependemos de cada uno de ustedes y ustedes dependen de mí. Así que es un rol trascendental, es un rol sumamente importante el sobrevivir, el preservar la humanidad. Pero también nos permite, otro elemento importante que nos está dando y nos motiva es que nos está ayudando a evolucionar como seres humanos. Nos está llevando a evolucionar, a volvernos cada vez mejor, a adaptarnos. ¿Por qué adaptarnos? Bueno, somos el paciente número uno sano, si está sano. Si todos estamos sanos, si todos los participantes están sanos, somos el paciente 1. Así como hubo el paciente 30 en las noticias y cómo fue que sucedió y todo lo que ocasionó, nosotros somos el paciente 1. El paciente 1 que si nos mantenemos bajo esa perspectiva y este rol importante de cuidar de toda la humanidad, de cuidar la raza humana, desde esa perspectiva, nos estamos permitiendo evolucionar, nos estamos permitiendo adaptarnos. Si eres el paciente 1, si eres un recuperado y ya te enfrentaste, ya tuviste la primera batalla frente a frente con la pandemia, ya tuviste la batalla frente a frente con el virus, eres un sobreviviente, eres alguien que evolucionó también, estamos evolucionando ante un entorno que nos cambió, y estamos evolucionando y nos estamos adaptando. Así que el evento tiene aspectos motivacionales, sí, porque nos está ayudando a adaptarnos con mayor celeridad, con mayor agilidad, independientemente de cómo te sientas, independientemente si tienes un cargo de liderazgo, si eres el dueño de una empresa local, regional, internacional, nacional, independientemente de si eres un colaborador, independientemente de si estás en tu casa, pero estás creando un rol trascendental en la historia que hoy por hoy se está escribiendo. Así que eres el actor principal. Tienes un antagonista, lo tenemos invisible, pero hoy por hoy somos el actor principal. Somos agentes de cambio. Estamos dentro de un ecosistema y hemos tomado ese concepto y ahora se está manejando el concepto del ecosistema. ¿Por qué nos referimos al ecosistema? Y es la interdependencia que tenemos, así como ves en la imagen, esa conexión de neuronas
que no se están tocando, pero a ese grado de intimidad nos ha llevado a mostrarnos con cada uno de los seres humanos cómo estamos interconectados, de lo que tú hagas, de cómo actúes, de cómo te motives, de cómo tomes este evento en tu entorno, en tu realidad, en la empresa que lideras, el liderazgo que tomes, cómo va a afectar o no este ecosistema. No estamos en un distanciamiento, pero a pesar de eso estamos interconectados en este ecosistema. Renacer, la oportunidad de renacer, hay una motivación porque hay una oportunidad de renacer. En medio de ese entorno hay una oportunidad magnífica de renacer. Como seres humanos nos permite motivarnos a gestionar cambios y no solo gestionar cambios, a liderar esos cambios. Estamos llamados como raza humana, como seres humanos, a liderar ese cambio que hoy por hoy se está dando. Nos llegó el cambio y lo tenemos que afrontar. Y tenemos que motivarnos a eso para seguir adelante en los siguientes pasos que tenemos que dar. Y eso es sumamente importante. Y te permite en este momento, este evento adverso te permite llegar a una introspección. ¿Qué es una introspección? Es verte hacia adentro. Te puede motivar. ¿Por qué? Porque como líder, porque como miembro de familia, miembro de un núcleo, como jefe, como gerente de una empresa, como gerente de una corporación internacional, local o regional, te permite tener la oportunidad de un nuevo inicio, aún que estás en la empresa, aún que estás en distanciamiento, aún que has incorporado todo lo que es el teletrabajo, pero se nos presenta la oportunidad de un nuevo inicio, de un nuevo ciclo que estamos desarrollando, de poder ver hacia adentro y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de nuevo? Muchas veces hemos estado en importantes cargos, hemos liderado equipos, hemos dicho, ¿cómo me gustaría volver? ¿Cómo me gustaría retroceder y hacer esto o aquello diferente para poder tener un nuevo inicio como líder, para poder mejorar? ¿Sabes qué? Este evento te está dando esa oportunidad, esa maravillosa oportunidad de reiniciar, esa maravillosa oportunidad de tener un nuevo ciclo, de gestar ese cambio, de poder ver en ese cambio la conciencia global dentro de ese ecosistema, que podamos ver, que podamos integrarnos más en este ecosistema, no solo de los seres humanos, sino el ecosistema global. Y oportunidades, hay oportunidades dentro de este evento. Claro que sí, este evento que está transformando la humanidad y la forma en cómo nos comportamos, en cómo nos desenvolvemos, nos desarrollamos, nos comunicamos, nos interactuamos. Hoy estamos en un seminario virtual internacional y es una nueva forma, es una oportunidad de crear nuevos espacios, pero para esas oportunidades debes entrar en esa introspección y ver y entender y visualizar y tomarte el espacio y el tiempo para poder considerar todos esos factores. Eso es sumamente importante. Entonces, claro que hay elementos de motivación. Si puedes ver ese evento de transformación de la humanidad, hay una enorme oportunidades de motivación porque se abre un nuevo reinicio, un nuevo ciclo. Esos nuevos ciclos que puedes empezar, ese nuevo ciclo que puedes empezar liderando esa empresa. Ese nuevo ciclo en donde ahora te toca liderar, como decía cada uno de mis colegas en las ponencias anteriores, en donde decía, tienes la oportunidad de vencer miedos, tienes la oportunidad de ver, como decía Marta, todo el sistema, tienes la oportunidad, como mencionaba Lina, de crear todos esos aspectos de la inteligencia emocional, la empatía, tienes esa oportunidad de crear, de recrear, de redefinir nuevamente a ti como ser humano y en la gestión que como líder estás trazando en esta nueva ruta. Entonces, lo que te pesaba no haber hecho, lo que te pesaba que pudiste haber hecho mejor, hoy te da esa oportunidad de poder lograrlo. Con suficientes elementos de motivación, esos y muchos más que puedes encontrar. Esos y muchos más, como por ejemplo, concluyo con la motivación, te sientas con tu familia y dices, vengan hijos, hablas con toda tu familia y dices, hoy tenemos una tarea de superhéroes. Hoy tenemos una tarea súper importante y es cuidar de la humanidad con nuestros actos.
cuidar de la humanidad de cada uno de nuestros ciudadanos, de cada país, con nuestro actuar, con nuestra motivación, con nuestro cuidado, con nuestra conciencia plena del rol y del lugar que hoy por hoy me toca jugar en este evento. Y lo mismo en la empresa, tu equipo de trabajo lo coordinas, te reúnes por teléfono, por videollamada, por conferencias y le dices, hay una responsabilidad suprema y es el cuidarnos mutuamente a cada uno de nosotros. Y eso es importantísimo que podamos visualizar todo eso. Ahora vamos a hablar de el re de las estrategias. Muy motivados, sabiendo el papel protagónico que tenemos, y ahora vamos al re de las estrategias personales o el re de las estrategias dentro de la empresa. ¿Qué significa el re? Significa aprieta el botón de redefinir, de replantear todo tu entorno estratégico que traías en tu vida, que traías como emprendedor, que traías como empresario, que traías como líder. El redefinir y replantear esas estrategias es sumamente importante. Y hablábamos, si ustedes recuerdan, de factores claves. Y aquí va el primer factor clave. Debes de ver y considerar tus recursos, estratificar tus recursos dentro de la estrategia y cómo redefinir tu estrategia y replantear tu estrategia. Y tenemos al lado derecho lo que es un ERP, o sea, todo un sistema de gestión, de administración y de gestión de recursos, y al lado izquierdo tenemos la nueva forma dentro de este evento a nivel global de cómo deberías visualizarlo. Y el primer recurso importante, y mira, toma en consideración, visualiza el primer recurso y el último. Y vamos a abordar el recurso humano. El recurso humano, pero dentro del contexto tradicional de las estrategias tenemos a los colaboradores o empleados, los tenemos en un lugar y tenemos luego a lo que son los clientes en otra rama estratégica dentro de las estrategias que definen o dentro de los esquemas que definimos a título personal. Yo te digo, hoy realmente ese recurso es el recurso humano. Tus clientes, tus colaboradores son seres humanos, tus clientes son seres humanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están asumiendo este evento? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué están viviendo? ¿Qué les has dicho? ¿Qué ha dicho el área de la gestión de recursos humanos? ¿Qué le has dicho en tu estrategia personal? ¿Qué le has dicho a tu familia? ¿Qué le has dicho a tus colaboradores? ¿Qué te has dicho a ti mismo? Como mencionaba, se recuerdan como mencionaba Omar, ¿qué te estás diciendo? Bien, lo importante es que este recurso debes tomar en cuenta cómo cuidar de ellos, cómo visualizarlos, cómo están, cuál es la situación actual de esos recursos, cada uno de ellos cómo está, y no solamente pensarlo, decirlo, valorar, analizar cómo está ese recurso. Luego vamos al recurso de el recurso material, la materia prima, el inventario, el recurso material que tienes desde la perspectiva personal, cuáles son los recursos con los que cuentas, 1, 2 vehículos, tienes la casa, tienes un espacio, ya estás negociando dentro de tu estrategia un espacio con tu familia, con tus hijos, miren, hagamos algo, tenemos que redefinir porque vamos a evolucionar y tenemos que adaptarnos y entonces, ¿qué les parece? Negociamos el internet, negociamos la oficina, negociamos el espacio, negociamos las horas en donde puedo hablar, puedo empezar a gestionar porque vamos hacia adelante. Y como empresa, ¿está tu empresa trabajando? ¿Está tu empresa, su stock no se ve afectado? ¿Cuál es el rubro? ¿Cuál es el nicho de tu empresa? Esos inventarios cómo están? ¿Eres una empresa que era un producto de primera necesidad o era y entonces obviamente lograste vender en el primer trimestre todo lo que te tocaba vender en todo el año y ahora qué vas a hacer? Porque los recursos que tienes y cómo vas a hacer para conseguir más. Y si no son productos de primera necesidad, ¿cómo va? ¿Cómo vas a gestionar toda esa cantidad de recurso material que tienes? ¿Qué vas a hacer con él? ¿O estás esperando a que finalice el distanciamiento y digan todo esto volvió a la normalidad? Ya decían mis colegas en las ponencias anteriores, no va a volver a la realidad como estaba antes. Va a volver a una nueva realidad. Vamos a regresar a una nueva realidad. El recurso tecnológico.
a lo interno de tu equipo de trabajo, a lo interno dentro del recurso tecnológico, dentro de tu estrategia personal, es cómo manejas. Como decía Omar anteriormente, ¿cómo estás manejando? Entonces debes valorar ese recurso que tienes, debes analizarlo y si no, debes buscar agenciarte de ese recurso de conocimiento o ese recurso a nivel de equipo y desde el punto de vista como líder dentro de la organización, debes valorar cómo está el equipo de tus clientes, cómo está el equipo de tus colaboradores, ese equipo de choque que tienes de primera línea, que es el que está trabajando, y debes valorar cómo está manejando el equipo. Y finalmente el recurso económico, pero el recurso económico está global, está afectando a todos, no es el más importante y tú dices, bueno, para supervivencia, para sobrevivencia, para poder sobrevivir, sí, pero es una realidad común, esa es una realidad generalizada y te digo, las instituciones financieras lo que más quieren pues ponerte a disposición y qué bueno que están para darte la disposición de poder facilitar recursos y toda una estrategia financiera y económica global que va a tener que cambiar. Pero tu enfoque deben ser los recursos que están detallados arriba. Otro factor clave, el contexto global. Debes tomar en consideración ahora ese contexto global sin globalización. Sí, la globalización, ese beneficio de la globalización que tuvimos y que hemos tenido, es también lo que nos permite hoy comunicarnos, pero es también el que permite un sinnúmero de riesgos. Entonces, hay una realidad, la globalización ya está cambiando y debes de tomar en consideración ese contexto global. ¿Y cómo inicia ese contexto global? Dentro de la gestión del cambio climático. ¿Por qué inicio con eso? Ya lo vamos a ver a profundidad, pero debes ver el contexto global del cambio climático a nivel local. ¿Qué está pasando? ¿Te va a afectar o no te va a afectar? ¿Crees que te afecta porque tu empresa en la que lideras está relacionada directamente con recursos naturales o tiene que ver con ellos? No, no solo son ellos. Todo recurso, y me adelanto a hablar sobre la cadena, te menciono eso anticipadamente, que en la cadena de suministros lo abordamos, pero todo recurso y todo insumo proviene de los recursos naturales y son los que sufren el cambio climático en el entorno local y el entorno global. Ahora tienes que tener una visión global de las noticias. Y nos decía Lina, mira qué noticias, ¿ves noticias positivas? Sí, perfecto. Y debes apartar un pequeño momento para ver las noticias de la realidad de lo que está sucediendo sobre este evento. Cómo van las estadísticas, porque te van a permitir saber si el esquema y el evento y la transición y en el momento en el que está este evento. El otro contexto global debe ser desde la perspectiva biológica, para los humanos y para otras especies también. Debes tomar en consideración dentro de tu estrategia para redefinirla ese contexto biológico. Y te menciono dentro de los primeros dos, te quiero compartir esto. El informe de Davos, para los que no conocen el informe de Davos, es en Suiza hay una ciudad que se llama Davos, que es donde se realiza el Foro Económico Mundial todos los años en los meses de enero. Y lo que evalúan es toda la economía global y hay 5 aspectos top de riesgos globales que pueden ocurrir. Y los categorizan así, si puedes ver los colores en la franja superior, desde la perspectiva ambiental, geopolítica, social, tecnológica y económica. Y para 2019, y luego te hago la comparación con el 2020, para el 2019, los 5 riesgos globales de impacto en términos de impacto son los problemas geopolíticos, el cambio climático número 2, que es la primera columna en verde, el 3, el extremo, los cambios del extremo por el agua, el número 4, las crisis de agua, que es social, y el número 5, los desastres naturales. Y mira, 3 colores en verde que tienen que ver con el entorno ambiental. Y los riesgos en caso de probabilidad de que ocurran, en términos de probabilidad de que ocurran, que es la segunda columna, ves los primeros 3 están relacionados muy íntimamente con el tema del entorno ambiental, del entorno del extremo, de los eventos que pueden suceder por el agua, del cambio climático, de los desastres naturales, y luego te habla del 4 y el 5 que tienen que ver con toda esta nueva tendencia virtual y tecnológica, los fraudes
y lo que tiene que ver con los ataques. Esta es una matriz, no la vamos a discutir, solo quiero que te fijes en la columna de la izquierda, 2007, después puedo enviarles todo el informe completo para que empiecen a conocer un poco más, pero la primera columna de 2007, si puedes ver cómo cambiaban los colores, cambiaban casi toda una década, todo se centró en lo económico. Y si puedes visualizar 2019, 2020, cómo cambió la matriz del top de los 5 riesgos desde el punto de vista de impacto a nivel mundial, a nivel de todos los seres humanos, a nivel de todo el entorno global. Si te fijas en el de 2019-2020, cambió la gama de colores. 3 tienen que ver con el entorno ambiental, 1 tiene que ver con el entorno geopolítico y 1 con el entorno social. Desde la perspectiva de impacto y desde la perspectiva de probabilidades, miren el 2019, que es la columna penúltima, a tu lado derecho, 3 estaban relacionados con los mismos, y mira en el 2020, 5 relacionados, los primeros 5 riesgos de impacto global tienen y están relacionados con el entorno ambiental. Entonces, si tu cadena de suministros actual, ¿cómo está? ¿Cómo podría estar después del distanciamiento o no? Y de que volvamos a una relativa anterior normalidad con enormes cambios dentro de esto, podemos visualizar que esa cadena de suministros tienes que ver cómo va a afectarte a actual y a mediano plazo. O sea, que sigas en esta línea, o sea, que redefinas por lo que hacías y cuál era tu segmento, tu nicho, o lo que estés pensando a título personal hacer, debes considerar cómo va a visualizarse esa cadena de suministros. Y un plan de continuidad que en donde ahora debe considerar, no solamente hablaban las empresas anteriormente de lo que era un plan de contingencia, un plan de continuidad, y los enfocaban desde la perspectiva tecnológica, sino que ahora debes visualizarlo desde la perspectiva de tus colaboradores, tus empleados, desde la perspectiva de la empresa, de los recursos con los que tienes, importante desde tus clientes. Otro factor, el factor de los marcos y los límites legales. ¿Cómo está el marco legal que está emitiendo tu gobierno local, tu país, en torno a esto? Las políticas y normativas que tú a lo interno estás definiendo dentro de la organización, que estás sugiriendo que se hagan, o estás esperando a que termine o a que finalice esto para empezar a hacer cambios, o no sabes en qué empezar a hacer cambios. Recomendación, debes empezar a visualizar cambios en tus políticas y procedimientos ya. Debes empezar a visualizar ese contexto legal. Y lo más importante, no es un plan de contingencia, no es un plan de continuidad, es un plan de protocolos desde la perspectiva de los riesgos que ahora vas a enfrentar o que ahora vamos a enfrentar desde la perspectiva como empresas o a título personal. ¿Cuál va a ser tu estrategia que va a regir? ¿Qué es lo principal? ¿Cómo vas a organizarte en tu estrategia personal? ¿Cuál es el protocolo que vas a definir? ¿Cuál es la forma en que te vas a mover ahora? Entonces debes establecer y definir un ABC, un flujo de cómo poder llegar a hacerlo y tomar en cuenta. Me he dado a la tarea, he conversado, he recomendado a muchos amigos y clientes y les he dicho, deben empezar a actuar ya. Ese plan que tenías visualizado dentro de los objetivos estratégicos actuales, que es el siguiente factor clave, debes visualizar qué es lo que estabas haciendo, qué era lo que tenías dentro de los objetivos estratégicos, y le decían a Marta, ya estoy avanzado en un 50, ahorita lo que tienes que revisar. Y el primer factor dentro de los objetivos estratégicos actuales, cuando te llegó a tu país este evento, es la comunicación. La comunicación con tu equipo, la comunicación y cómo liderar esa comunicación debe ser más fluido, porque el contacto físico, la cercanía que antes tenías dentro de la organización, hoy ya no lo tienes. Entonces debes hacer fluir la comunicación, los canales y la guía y la orientación. ¿Qué van a hacer? Desde la perspectiva de los objetivos estratégicos que ya te habías trazado, nuevos productos, ibas a lanzar todo lo que era una estrategia de marketing digital o ibas a incorporar tecnologías. En esa parte te recomiendo no te detengas. En esa parte habla con el equipo, habla con los directivos y lidera eso y dile, esto es una realidad que la vamos a necesitar. Bueno, ya ves que la mayoría
se va enfocando hacia eso. Entonces, es una realidad y debes retomar. Esos son los factores. Los objetivos estratégicos actuales, lo que debes hacer es valorar cuáles vas a dejar en stand-by, cuáles vas a continuar y cuáles vas a desechar. ¿Sí? Y la claridad de tu gente, de tu equipo, cómo es que vas a abordar cada uno de ellos. Porque si no, ellos piensan que estás midiéndolos con métricas que tenías antes establecidas y entonces en su mente eso está relacionado directamente con los ingresos. Entonces debes quitar ese estrés porque el estrés te puede permitir un error en tu gestión que actualmente estás haciendo. Si eres una empresa que no te tocó quedarte en un stand-by obligado por el Estado, por todo el entorno global, sino que te tocó más bien salir al frente porque eres de una empresa de las de primera necesidad y te tocó salir al frente y no sabías si la mascarilla iba para un lado o para el otro, no sabías el traje, no sabías que el gorro, los lentes o lo demás, pero te tocó salir al frente y además de que sale al frente, todo tu equipo y te toca liderar toda esa nueva realidad en todo este entorno, también tienes que quitarle. Es importante que como líder le quites. Y desde la perspectiva personal, debes quitar ese entorno a tu núcleo familiar. Dentro de tu estrategia personal, debes quitar, debes aclarar, debes sentarte y debes valorar y analizar todos esos recursos. Cuando hablábamos de recursos y hablábamos de los hijos, hablábamos de la esposa, hablábamos del esposo, hablábamos de todo ese entorno, entonces debes sentarte también cuáles eran los objetivos que se habían trazado y cuáles son los que van a dejar, cuáles son los que van. No los puedes dejar en stand-by y olvidarlos. Siguiente factor importante, planificación. Yo no soy médico, yo no soy epidemiólogo, no te puedo decir cuándo va a finalizar esta pandemia, este evento de transformación. Lo que sí te puedo decir es que tienes que abrir dentro de tu estrategia de redefinición de estrategia un plazo y tu plazo interno. Debes trazar una ventana de 18 a 24 meses, empezar a pensar qué hacer y cómo planificarlo en el tiempo entre 18 y 24 meses. Si todo termina antes, perfecto. Quiere decir que a medida vayas monitoreando y vayas avanzando, quiere decir que vas a poder visualizar que entonces va a terminar. Y debes visualizar entonces una ventana de tiempo y planificar de 18 a 24 meses. Debes tomar en consideración el plazo externo que el Estado y tu gobierno local como país está trazando. Claro que sí, lo debes tomar en cuenta, porque eso te va a dar menor o mayor flexibilidad y menor o mayor agilidad o gestión en lo que vas a hacer dentro de la organización, a liderar o en la capacidad de reacción. Si ciertas sucursales, si ciertas oficinas están abiertas o no, ¿cómo vas a mover todo eso en función de los objetivos que tenías? Y lo otro es ese plazo y ese plazo global o ese macroentorno que tienes también, las fronteras, la dinámica económica que se está dando, cómo es. Pero la principal, si te fijas, y lo hice a propósito, la más grande es que no es el Estado, no es el entorno global el que marca tu pauta de planificación. Eres tú, a lo interno en tu estrategia personal o a lo interno en tu organización que estás liderando. Finalmente, debes apretar el botón de empezar a redefinir. Yo te cuento, he apoyado, como te decía, a muchos clientes, a muchos amigos y les he dicho, actúen ya sobre aquellas perspectivas de objetivos que tenían visualizados que pueden o no ponerlos en acción mientras tienes una estrategia o unas acciones, un plan de acción de respuesta inmediata ante los cambios que se te vinieron. Pero también tienes que trazar ya esa planificación para lo que se viene dentro de 18 a 24 meses. Así que actúa, toma decisión sobre eso. Empieza a redefinir y replantear. He visto muchas páginas web de las principales organizaciones mundiales, de las principales empresas o corporaciones mundiales, y me sorprende que no tienen nada vinculado más que manifestar y expresar la colaboración o las donaciones que han dado. Eso, qué bueno, porque sabes que están ayudando a gente necesitada. Pero te digo algo, lo importante es que te empiecen a guiar y a orientar, que empieces a obtener como este evento, este seminario internacional, 9 ponencias sobre 9 temas importantes y trascendentales. Te has ahorrado cuántas horas
de trabajo en Internet, de estar buscando conocimiento. A través de Avante se te ha consolidado una guía práctica de herramientas donde puedes replantear y redefinir tus estrategias y optimizar el tiempo. Sí, puede ser que ahorita hay más tiempo y la dinámica y los horarios y todo cambió, pero te ha permitido optimizarte, te ha permitido marcar un norte con cada una de las ponencias de nuestros colegas. Debes redefinir y replantear a título personal tu propósito. ¿Cuál va a ser tu propósito dentro de ese ecosistema familiar? Debes redefinir, debes diversificar. Las empresas siempre se les ha dicho, siempre se les busca, siempre hablamos de los clientes, que no debes concentrar, que los huevos en una sola canasta. Es importante hoy por hoy diversificar. ¿Por qué? Para conservar los recursos, para poder afrontar las crisis y los eventos, para recalcular. Recalcula tu estrategia, recalcula tus objetivos, recalcula tu propósito y sobre todo, más importante, abre los ojos y debemos darnos cuenta que las estrategias deben ir encaminadas a la conciencia de que somos parte de un ecosistema real dentro de la raza humana, los seres humanos, un ecosistema y un ecosistema global. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Bien, repasemos. 6, y te agrego uno que no lo di yo, que lo acaba de dar Marta, otro factor clave importante, que es el coaching. Entonces, obviamente no lo abordé porque Marta ya compartió otro factor clave dentro de redefinir tu estrategia. Tus recursos, el contexto y la visión global que debes de tener, el marco y los límites legales que debes empezar a visualizar y a considerar y a actuar, los objetivos estratégicos actuales, qué tomas, qué dejas en stand-by, qué desechas y qué le pones el acelerador para los próximos 18 o 24 meses, tu planificación y proyección y redefinir tu propósito como organización. Revisa desde la perspectiva legal tu organización, cuál es la razón de ser que tiene tu organización, cuál es la razón que tienes tú, qué era lo que querías hacer y qué es lo que ahora las oportunidades te muestran que puedes hacer. Aprieta el botón porque no hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica, que la voluntad. La voluntad y la motivación nos van a llevar a lograr este evento de transformación y salir bien para evolucionar y adaptarnos. De mi parte, es todo. Les agradezco mucho por estar aquí y muy contento de haberles aportado. Muchas gracias, Luis. Excelente presentación. Sí, tenemos algunas preguntas. Alberto Gil Cruz nos envía la primera. ¿Qué recomienda usted para restablecer nuestros objetivos ahora en un nuevo comienzo luego de que pase COVID-19? Evalúa primero, muchas gracias, evalúa primero qué es el nicho o el segmento dentro de tu organización, la visualización que tienes o la visión que tienes en cómo va a cambiar esa visualización de 18 a 24 meses. Si empieza con los 3 meses siguientes que vienen y luego los 3 que vienen. Porque si tus objetivos los vas a reactivar, no realmente sería reactivarlos, sería redefinirlos. O qué tomar y qué parte de ellos redefinir. ¿Sí? Porque debes tomar en consideración todo el entorno de los recursos que ahora, hoy por hoy, estás dando. Entonces, primero, debes enfocarte cuál es el segmento, qué es lo que ofreces, qué es lo que estás contribuyendo como organización, si son de primera o no son de primera necesidad. Luis, nos están pidiendo Argy y Rodecor una revisión nuevamente del informe de Davos que se pasó en filminas anteriores y una breve explicación al respecto. Permítanme, con gusto. Veámoslo en términos de impacto. El informe de Davos es un informe de los riesgos globales, de todo el entorno global, no solo económico,
sino que el informe de Davos es donde presenta y analiza los 5 primeros riesgos a nivel global, o sea, a nivel mundial. Y tienen 5 categorías. Económico, los riesgos económicos que sufre toda la economía a nivel global, los riesgos ambientales, los riesgos geopolíticos, que son los color naranja, los riesgos sociales, que tienen que ver con todo el entorno social, y los riesgos tecnológicos. Entonces, el Foro Económico Mundial empezó a establecer, esta es la 15ª edición 2020 que emite el informe de Davos, en donde ha empezado a analizar y a evaluar cómo están a nivel global, a nivel mundial, cómo se están comportando los riesgos, y los han enmarcado en estos 5 riesgos principales. Lo importante de este diagrama es que veas cómo los colores han ido cambiando. Y todo el entorno de hace una década era todo el riesgo económico, y todo giraba en torno al riesgo económico. Pero si ven al lado derecho, esa matriz de colores se ha ido transformando a una realidad del entorno medioambiental. Y obviamente todo el entorno geopolítico que se ha dado. Y la parte social. Esos son los 3 riesgos dentro de los 5. Y si ven, empiezan a prevalecer los riesgos medioambientales. Y como les decía, hay una necesidad. Realmente todos los recursos que hoy por hoy tenemos vienen de los recursos naturales, de ese entorno medioambiental. Y hoy, 2020, en enero, que ya estábamos en las vísperas, de hecho, el Foro Económico Mundial estaba a punto de cancelarse por la pandemia, que estaba en esos momentos siendo declarada una pandemia, pero se logró realizar, y si ustedes ven la columna del 2020, todo se pintó de verde. Los cambios por el extremo del clima, la número 2, el cambio climático, número 3, los desastres naturales, número 4, la pérdida de la biodiversidad. Creo que aquí nos dimos cuenta que la amenaza que venía era la biodiversidad de la pérdida, pero de la raza humana. Y luego, lo que es el entorno humano y los desastres que estamos creando en el entorno humano, los desastres que estamos contribuyendo como seres humanos en el entorno medioambiental. Con gusto les puedo compartir el documento después a todos los correos que están dentro de todos los registros, con mucho gusto. Asimismo, Luis, todas las preguntas que quedan sin contestar en este momento van a ser contestadas directamente por cada uno de los panelistas. Una pregunta que tenemos de Oscar Isaac: ¿qué consejo me darías si yo estaba iniciando un nuevo negocio y no pude empezar? Lo agarró COVID-19 en la mitad. Oscar, ve el lado positivo, motívate porque de repente, y había que hacer ajustes, de repente, y imagínate que creo que más bien es la fortuna de no haber empezado, de no haber dedicado tu esfuerzo, tus recursos económicos y tus recursos logísticos y todo lo que es tus recursos materiales, a haber iniciado un proyecto que de repente no iba de la mano con las necesidades que hoy por hoy replanteó en el entorno global, económico y comercial el COVID. Entonces, lo que debes evaluar es cuáles son las necesidades, pero las necesidades en el corto y mediano plazo. Si vas a comenzar, empieza a planificar, empieza a proyectar, pero empieza a proyectar necesidades de corto y mediano plazo. No las necesidades inmediatas que todos en el pánico del evento empezaron a surgir. Porque si tú ves, han surgido un montón de economías, un montón de emprendimientos para poder apoyar entre unos todos a nivel locales, a nivel de los países, y empezó toda esta carrera descomunal de recursos y de insumos, pero debes visualizar que una vez que esa nube se aplaque, debes empezar a visualizar qué van a necesitar, qué necesidad puedes llegar a cubrir de aquí a 3, 6 meses. Porque, de nuevo, y creo que ha sido el propósito de todos los ponentes, es que la realidad, como la mirábamos, como existía, no va a volver así. ¿Sí? Entonces te permite visualizar, empieza a visualizar qué necesidades en tu país, en tu región, a nivel local, vas a empezar a necesitar cubrir o vamos a necesitar todos que alguien haga ese tarea. Por eso te digo, surgen las oportunidades.
¿Qué cosa mejor que no empezaste? En este caso, si te digo cosa mejor que no empezaste. Gracias, Luis. La última pregunta nos viene de Gerardín Hidrogo. Nos dice, buenas tardes, ¿cómo puedo llegar a un plan de continuidad en mi empresa? ¿Mejores recomendaciones? Excelente. Empieza a redefinir tu plan de continuidad. Y si no lo tienes, ni cosa mejor, porque no tienes que quebrarte la cabeza en qué ibas a tomar en cuenta, qué ibas a dejar o qué ibas a quitar. Empieza por tomar en cuenta y empieza a guiarte, si quieres, por lo que son los riesgos que actualmente es el segmento o el nicho de tu empresa o de la organización que lideras, y empieza a evaluarlos en función de los riesgos. ¿Cuáles van a ser los riesgos más inmediatos que puedo llegar a tener? Y en base a eso, ¿cuál es la continuidad o el plan de contingencia, los protocolos que debo empezar a establecer porque me afectan directamente a la continuidad o a esa nueva continuidad y esa nueva realidad de mi negocio? Así que tira una mirada hacia los riesgos que pueden haber. Recuerda que los planes de contingencia es anticiparse a los riesgos, a esos riesgos externos, solo que a veces los enmarcábamos solamente en un nicho. Entonces, mira el nicho, pero mira el contexto global. El segmento de cada una de las empresas donde están, a veces nos quedábamos ahí y definíamos un plan de contingencia o un plan de continuidad de negocio solo desde la perspectiva de los riesgos propios del segmento al que nuestra organización está orientada. Ahora debemos tener, como repito y como les decía, un contexto más global. Ese riesgo local, pero también ese riesgo para poder establecer mi continuidad en mis clientes, en mis colaboradores, primeramente empieza por ahí, en mis clientes, en mis colaboradores, y luego vas viendo la continuidad en tu cadena de suministros y luego en todos los otros recursos, finalmente el económico.